Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial. Roberto Díaz, con más de 30 años de trayectoria en el sector energético, es socio y director general de Comburet, SADCB. Su liderazgo se basa en la delegación de responsabilidades, la confianza en su equipo y una visión estratégica a largo plazo. A lo largo de su carrera, ha aprendido que el verdadero éxito no solo se mide en resultados inmediatos, sino en formar equipos sólidos y generar valor sostenible. Su enfoque en la integridad, el trabajo en equipo y la formación continua lo ha convertido en un referente en la industria. Mencionar que soy orgullosamente potosino y crecer en San Luis Potosí me dio una base muy sólida. Vengo de una familia donde había algunos principios ya muy marcados: el trabajo, el honrar la palabra y la responsabilidad. Fueron como que nuestros valores centrales familiares. Recuerdo pues un entorno cercano, vengo de papás médicos, entonces siempre se habló de medicina en la casa. Vengo de un esfuerzo cotidiano donde se aprendía más con el ejemplo que con el discurso, y creo que eso me marcó mucho, y me marcó tanto en la vida como en los negocios, en donde cumplir, hacer bien las cosas, pensar en el largo plazo fueron fundamentales. Creo que estos valores han sido determinantes pues tanto en la vida personal como en lo profesional. Pilotos. Estudiamos lo que nos apasiona porque buscamos crecer, aportar y construir nuestro propio camino en la vida. Buenísimo. Bueno, pues mira, sí tuve la intención de entrar a medicina. Cuando yo estaba en la prepa, todavía las prepas eran de 2 años, entonces tenías el perfil químico-biológico, el socio-administrativo o el físico-matemática. Entonces yo me fui por el químico-biológico para entrar a medicina. Y creo que el ser sacerdote, ser maestro o ser doctor son vocaciones que verdaderamente las debes de tener súper arraigadas. Entonces, me di cuenta oportunamente que la medicina no era el camino que yo debería de seguir, y me encantaba el tema empresarial. Entonces, desde joven tuve claro que quería entender cómo funcionaban las organizaciones y cómo se tomaban ciertas decisiones. Y en el TEC de Monterrey la ventaja es que podías entrar a profesional con cualquiera de los 3 bachilleratos, y entonces eso me animó a entrar a administración, y pues ya en la práctica me dio una gran base, y con el tiempo entendí que dirigir una empresa requiere más que el conocimiento escolar o el conocimiento técnico. Requieres de criterio, visión y pues de liderazgo para tripular cualquier negocio y sobre todo para emprender. Y ya después, el mismo día a día me llevó, como participé desde muy joven en el negocio de las estaciones de servicio. Este negocio es un negocio que yo le llamo, es un negocio de marketing, porque vendemos un commodity, y la única manera de descomoditizar ese commodity es a través del marketing. Teníamos un negocio controlado en ese tiempo, en donde era el mismo precio, el mismo producto, la misma imagen, en fin, y había que descomoditizarlo, y eso me llevó a estudiar una maestría en marketing y posteriormente un programa en alta dirección y un programa AD2 del IPADE. Considero que la especialización es fundamental, pero hay que saber de todo, y todo es un poquito de todo. Entonces creo que cuando a mí me preguntan, oye, ¿cómo tienes tu organigrama? Siempre les doy 2. Un organigrama estructural, el clásico, donde vienen la dirección, las gerencias, subgerencias o los niveles organizacionales, pero les doy un organigrama funcional, y va más orientado a esta segunda parte, en donde todos sabemos un poquito qué hacen los demás, podemos participar y sobre todo podemos suplir. Entonces creo que vale la pena explorar el modelo en donde todos saben un poquito de todo, pero al final se especializan. Creo que eso agrega más valor a las personas y a las organizaciones. Pilotos. La persistencia es la clave para transformar desafíos en oportunidades y metas en logros.
Fíjate que si distraes recursos, tanto económicos, tiempo dedicado a la familia, pero yo vuelvo a insistir, es la mejor inversión que puede uno hacer tanto en las personas que dependen de ti, que son pues, tus hijos o familiares directos, como en tus equipos de colaboradores. Creo que el formar y desarrollar competencias eleva el nivel del capital humano y eso genera muchísimo valor en el tiempo. Entonces yo recuerdo pues todos los sacrificios, ¿no? Porque en ese tiempo eh, querías participar en actividades también extraescolares, querías chambear y tenías que estudiar y dedicarle tiempo de calidad a cada una de las diferentes actividades en las que estabas participando o emprendiendo era bien complicado. Si querías estar en un equipo deportivo, pero también tenías actividades escolares, pero también tenías que trabajar para apoyar, en fin. Entonces, híjole, creo que el gran reto siempre ha sido y va a ser administrar el tiempo. Pilotos. La inserción laboral es el primer paso para crecer profesionalmente, aprender del entorno y desarrollar nuevas habilidades. Yo recuerdo la etapa donde inicié en el sector hace prácticamente 30 años, 29 años. Fue una etapa de mucho aprendizaje y pues, de mucha humildad. Yo empecé desde la operación del negocio. En ese tiempo uno hacía facturas, cobrabas, pedidos, reclutabas, seleccionabas y contratabas al personal. Eras pues, un todólogo y fui entendiendo los procesos, a las personas y ya realidades muy concretas, ¿no? En esa etapa, pues creo que aprendí que los resultados no se logran desde el escritorio, sino entendiendo el negocio desde adentro, desde la operación. Aprendí a escuchar, a equivocarme, a tratar de corregir lo más rápido y en el menor costo posible. Y esos aprendizajes creo que siguen siendo muy vigentes hoy. Te platico, el modelo que yo en ese tiempo implementé, creo que me sigue funcionando, que es o era hacer, como un ciclo, hacer, posteriormente enseñar a hacer, para dejar hacer y finalmente dar que hacer. Y te vas metiendo en otra actividad y reinicias el ciclo. Hacer, enseñar a hacer, dejar hacer y dar que hacer. Entonces creo que ese ciclo marcó un poquito como que mi primera etapa laboral. Pilotos. Escuchar los consejos de quienes tienen experiencia es clave para evitar errores, acelerar el aprendizaje y tomar decisiones más sabias. El consejo que me hubiera gustado recibir es equivócate, pero corrige rápido, porque cuando estás iniciando no te quieres equivocar y creo que es inevitable que vas a tomar decisiones no necesariamente las mejores, pero que tienes que corregir en el camino y tal vez en ese tiempo yo, por la presión y por la propia característica del negocio, los errores nos costaban y entonces nos tardábamos en corregir porque éramos burocráticos, en fin, por la propia franquicia Pemex en ese tiempo. Y si alguien me hubiera dicho, ¿sabes qué? Corrige rápido y es más fácil. Creo que nadie me lo dijo y entonces ahí tuvimos que irlo aprendiendo en el camino, el corregir rápido, el reenfocar el camino. Pilotos. El liderazgo no se trata de mandar, sino de inspirar, guiar y crecer junto a los demás. Sí, mira, como lo comentaba, el modelito que implementé cuando inicié en este giro, creo que sigue vigente, pero lo definiré un poquito de esta manera. El modelo hacer hasta delegar y dar que hacer fue fundamental en el estilo. Si tuviera que resumirlo en principio sería ejemplo antes que discurso. Estoy convencido que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. El segundo, claridad en las reglas y en las expectativas. Y el tercero creo que es la confianza en los equipos, la rendición de cuentas. Entonces, creo que formar equipos sólidos, dar espacio a que la gente crezca, es fundamental. Pilotos.
Saber cuándo delegar responsabilidades es clave para enfocar esfuerzos, fomentar el crecimiento del equipo y alcanzar los objetivos más eficientemente. Salirse de la operación cuesta mucho trabajo. A mí me costó muchísimo trabajo porque al final, conforme vas creciendo el negocio, van creciendo tus responsabilidades, y salirte del día a día de la operación y volverte más estratega y ver a largo plazo es complicadísimo. Entonces, creo que la única recomendación válida es visión de largo plazo. Y todo lo que hagas hoy va a tener una repercusión importante en el mañana. Entonces, aprender del pasado para sentar las bases hoy para el negocio y las personas del mañana. Pilotos. La resolución de obstáculos en las empresas requiere liderazgo, estrategia y adaptación para convertir los desafíos en nuevas oportunidades. Yo lo que he aprendido es que cuando hay que esperar para tomar decisiones, no se va a decidir. En sectores complejos como el nuestro hay que tomar las decisiones con información imperfecta, pero con tus principios bien claros. Y ahí la intuición, la experiencia tienen un papel importante. Creo que la clave está en entender los riesgos, construir o definir los escenarios y asumir las responsabilidades. Como te decía, la experiencia ayuda mucho, pero también la capacidad de ajustar el rumbo cuando es necesario, ¿no? Entonces creo que ahí tomar decisiones con información incompleta no hay que tenerle miedo, pero hay que evaluar siempre el riesgo y tener considerados los ajustes oportunamente. Pilotos. La intuición en los negocios es una herramienta poderosa que, combinada con la experiencia, nos guía a tomar decisiones rápidas y acertadas en momentos de incertidumbre. Sí, mira, fíjate que tanto en la empresa, pero te voy a poner algún par de casos que la intuición me ayudó mucho. Cuando yo presidía la UNEXPO Nacional, se nos vino un problema muy serio a nivel nacional porque fue en el proceso de cambio de gobierno del presidente Peña al presidente López Obrador, y hubo un momento de desabasto muy fuerte en el país que se acentuó cuando el producto no llegó a la Ciudad de México. Y entonces se empezó a hacer un problema muy serio, muy grave, y la intuición nos decía, tenemos que hablarle a Pemex y proponerle soluciones, porque nosotros conocemos el problema y conocemos la alternativa de solución. Y coincidió que el presidente López Obrador venía a San Luis, yo estaba en México, y la intuición me dijo, pues súbete al avión y llévale una carpetita. Y en el avión lo abordé, le entregué una carpetita y le di 9 puntos en los que creíamos que podíamos ayudarle al gobierno a enfrentar la situación. Al día siguiente nos habló el director de Pemex, nos citó en la torre de Pemex, y de los 9 puntos que le propusimos, 8 fueron la solución. Entonces creo que la intuición te lleva a veces a hacer cosas muy importantes. Fue una gran experiencia, y algo parecido nos pasó cuando tuve el honor y la responsabilidad de presidir la CLAIC, que es como el organismo cúpula de los organismos gasolineros representantes de 18 países en América Latina. Nos pasó en Costa Rica que Recope, que es como el Pemex de Costa Rica, refinadora costarricense de petróleo, se van a huelga los empleados, y me habla el presidente de la Cámara de Empresarios de Combustible de Costa Rica, y me voy a Costa Rica, y un poquito entre él y yo nos dio la intuición de, oye, pues vamos a proponerles que sean los empleados de confianza los que tomen el control de la planta. Pues sí, total, el pedir no empobrece. Y la grata sorpresa es que Costa Rica, un país muy chiquito, pero con un problema tan grande, resolvió el problema con todos los empleados de confianza que no eran sindicalizados, y aguantaron 31 días de huelga y no hubo un problema de abasto en el país. Entonces ahí es cuando la intuición te hace hacer grandes cosas. Tuve el honor de ser presidente pro tempore. La Secretaría General queda siempre definida en un directivo, pero se van intercalando los presidentes, y cuando yo presidí ONEXPO tuve el honor ahí también de presidir durante un año la Comisión Latinoamericana. Pilotos. La vida y la experiencia laboral nos enseñan que cada reto
es una oportunidad para aprender, mejorar y seguir avanzando. Podríamos platicar muchísimas anécdotas, pero yo creo que los retos fueron enormes, pero las satisfacciones lo son todavía mayores. Creo que el dejar amigos en América Latina, eso es lo más importante, ¿no? Hoy tengo la confianza de haber conocido prácticamente todo el continente, pero sobre todo tener grandes amigos y que saben que en San Luis Potosí tienen su casa. Fíjate que fue muy difícil porque a pesar de que, salvo Brasil, prácticamente todos tenemos el mismo lenguaje, híjole, las costumbres y las formas fueron de lo más difícil de aprender, y te das cuenta que verdaderamente México es un gran país y es el país líder de América Latina. A pesar de que Brasil es un país con mayor superficie, con una posición en el caso del sector energético, en ese tiempo México tenía 12,000 estaciones de servicio, iba a llegar a 12,000 y Brasil tenía más de 20,000. Entonces Brasil era un país muy poderoso en tema de número de estaciones de servicio. Argentina estaba abajo de México, pero te das cuenta que México al final es el líder y todos voltean a ver las decisiones que toma México y hoy sigue siendo la misma posición en CLAIC. Lo que México opina tiene un peso específico muy importante. Entonces creo que al final eso me ayudó. El ser mexicano creo que fue fundamental porque si hubiera sido yo presidente de algún otro país latinoamericano, híjole, a lo mejor me hubiera costado un poquito más de trabajo, pero independientemente del lenguaje, las costumbres, etcétera, el ser mexicano creo que ayudó mucho a que pues estos cuates se saben rodear de gente experta, tienen talento y como a veces decimos nosotros de Estados Unidos, que si Estados Unidos le da gripa, a nosotros nos puede dar pues a lo mejor pulmonía, lo mismo les pasa hacia abajo de nosotros. Cuando a México no le va muy bien, a ellos les va peor que a nosotros en todo sentido, ¿no? Pilotos. Mantener el equilibrio entre la vida personal y el trabajo es esencial para mantener la salud mental, la productividad y disfrutar de una vida plena. Es sumamente complicado, pero necesitas, bueno, a mí lo que me funciona es necesitas tener un liberado, una válvula de liberar la presión. Cada quien tendrá su estilo, su fórmula. Yo en mi caso, así llueva, truene o relampaguee, salvo que haya alguna excepción, pero procuro todos los días hacer algo de ejercicio y en mi caso yo practico la charrería y esa es la principal válvula de escape, ¿no? El estar en contacto con los caballos y el practicar una disciplina de ese tipo te ayuda a mantener el enfoque, a llegar a tu casa todavía ya dejas atrás los problemas de la chamba, no los llevas a tu casa y ese buffer intermedio te permite acomodar mejor las cosas, ¿eh? Pilotos. La innovación es el motor que impulsa el crecimiento de los negocios, abriendo nuevas oportunidades y permitiendo mantenerse a la vanguardia en un mercado competitivo. Creo que lo más importante es transmitir conocimiento. Te voy a platicar un poquito mi hipótesis. Es como el vaso de agua. Cuando ya casi está lleno, ¿qué tienes que hacer? Pues vaciarlo para que se vuelva a llenar. Entonces, a mí me encanta este proceso de desarrollar gente, porque cuando tú ya les estás transmitiendo conocimiento, te tienes que volver a nutrir de información y eso te lleva directamente a la innovación, a seguir informándote, actualizándote y entonces te vuelves a reinventar. Entonces creo que el proceso de enseñar a hacer para dar que hacer es fundamental en procesos de innovación. Pilotos. Mira, yo creo que siempre que vas a entrar a cualquier negociación de cualquier tipo, tienes que pensar en tres cosas. La primera es siempre hablar con hechos reales, de preferencia comprobables, y no con dichos o suposiciones. La segunda, tener el objetivo muy claro, que sea ganar, ganar, y no enojarse. Y el tercero,
saber retirarse. Si alguna de las partes por algo se enoja, se molesta o es una decisión que pareciera que no va, en ese momento saber retirarse y buscar el cómo sí, a menos que ya sea algo definitivo. Pero entonces en cualquier negociación creo que hay que saber también ponerle pausa para replantear. Entonces creo que hablar siempre con datos reales, no suposiciones, el saber encontrar el objetivo y si fuera el caso, retirarse a tiempo para regresar más fuertes a la negociación, funciona bastante. Yo creo que debe ser que siempre pensemos en el largo plazo, no sacrificar principios por resultados inmediatos. El liderazgo, en mi opinión, no se mide solo por crecer, sino por sostener, por dejar pues estructuras más sólidas, más fuertes, personas mejor preparadas, porque al final la reputación y la coherencia van a pesar más que cualquier indicador o que cualquier cifra o dato duro, ¿no? Y lo resumiría así: hacer bien las cosas hoy es la única forma de tener futuro mañana. Pilotos. El verdadero legado no se mide en logros personales, sino en el impacto positivo que dejamos en las personas, los equipos y la cultura que ayudamos a construir. El legado profesional creo que sería cambiar vidas. O sea, tenemos la obligación, los que estamos al frente de alguna organización, de formar personas, de desarrollar pues gentes de bien, cuidar a nuestra base laboral, a nuestros colaboradores, es cuidar a la organización. Entonces creo que transformar vidas es importante. Y en la parte o en el plano personal o familiar, creo que trascender dando una educación y buen ejemplo a los hijos es lo más importante. Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos. Por Líder Empresarial.